34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tenemos una temperatura de 24 grados 4 décimas. Y ya está con nosotros el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buen día, Luis, Fito, a ti. Un saludo a toda la audiencia. Felices Pascuas para todos. Igualmente, gracias por compartir con nosotros un domingo. Todos los años se recomienda a la gente que se vacune contra los diferentes tipos de influenza. O sea, el tipo de influenza que es el que vamos a tener este año. Siempre se produce alguna mutación y la ventaja que tenemos de estar al sur es que el tipo de influenza que va a llegar es el que ya afectó al norte. Sí, es importante, el virus de influenza particularmente tiene la versatilidad o capacidad de ir mutando en pequeñas porciones de su estructura. Eso lo hace diferente, por eso es que produce estacionalmente enfermedades respiratorias y daño en la población. Entonces, de acuerdo a eso, la Organización Mundial de la Salud, por la vigilancia y el retorno de los virus que están circulando en mayor frecuencia, diseña la composición de la vacuna que va a instalarse en cada hemisferio según la temporada. La vacuna contra influenza tiene su inicio en 1933, que en ese momento era monovalente. Después, en 1940, se hace bivalente. En 1978, trivalente. ¿Qué quiere decir eso? Explícame. Eso quiere decir, hay 4 tipos de influenza. Influenza A, influenza B, influenza C e influenza D. Los que mayormente producen daño en los seres humanos son influenza A e influenza B. A su vez, influenza A se divide en subtipos. Todos recordarán la pandemia del 2009, que era influenza A H1N1. Entonces, esos son diferentes subtipos. Por lo tanto, la composición es un desafío de acuerdo a lo que está circulando. Porque uno tiene que diseñar exactamente en coincidencia con lo que va a circular en el hemisferio para que proteja. ¿Y entonces, eso, monovalente, bivalente, qué significa? Claro, monovalente en un principio, en 1933, era contra influenza H1N1. En 1940 se agrega influenza B. En 1978 se agrega ahí influenza H3N2, influenza H1N1, influenza B. Y en el 2012 ya cuadrivalente, donde incluyen los 2 linajes de la B. A y B. No, influenza H1N1, influenza H3N2, influenza B, que uno se llama Victoria y el otro se llama Yamagata. O sea, hay 4. O sea, esta es una vacuna que, digamos, te defiende, por decirlo en términos muy burdos, de 4 cepas distintas. Exactamente. Nuestro país este año tiene la posibilidad de ofrecer a la población una vacuna cuadrivalente contra influenza, cubriendo estos 4, cuya composición se dicta desde la OMS para que coincida con lo que circula en el hemisferio. Por lo tanto, al tener una mayor posibilidad de abarcar todos los subtipos virales, obviamente hay mayor probabilidad de que sea efectivo en el hemisferio donde se va a aplicar esta vacuna. Para que le quede claro a la gente, doctor, la vacuna lo que hace es pasarle a tu sistema inmunológico información sobre la composición del virus que eventualmente le puede afectar. Tal cual. Eso es lo que hace la vacuna. La vacuna le expone al sistema inmunológico, o sea, a la defensa. La defensa entonces ya no se siente sorprendida cuando está en contacto con el contagio. Y al tener ese previo contacto con la vacuna, hace que las defensas se activen más rápidamente. En ese momento entonces impiden que se multiplique rápido el virus, por lo tanto disminuye la probabilidad de formas graves de internación y de muerte. Por lo tanto, influenza forma parte de un arsenal contra el virus de influenza en este caso. ¿Por qué digo forma parte? Porque obviamente tenemos que tener cuidado con el lavado de manos, también con ventilar los ambientes en ambientes cerrados, lo que habíamos aprendido de la pandemia. Por eso la recomendación de las vacunas tiene grupos prioritarios, como también hay una hoja de ruta establecida por la OMS frente a COVID-19. Hay grupos prioritarios. ¿Quiénes son los que se tienen que vacunar? Los grupos prioritarios son los mayores de 60 años, los menores de 3 años, las embarazadas, las personas que
tienen un factor de riesgo o comorbilidad, llamamos eso personas obesas, con diabetes, problemas cardíacos, renales, respiratorios, mujeres que atienden niños menores de 6 meses, personas que desarrollan su actividad cuidando a ancianos o adultos mayores, personas que están desarrollando también una actividad indispensable en este momento para la población como profesionales de la salud que están altamente expuestos al virus al atender a estos enfermos obviamente, y eso hace que todos estos grupos no desarrollen formas graves de internación y muerte, por lo tanto no se ve resentido ninguna actividad ya sea esta económica, educativa, cultural, social, ¿verdad? Por eso es que la vacuna contra influenza en los Estados Unidos es universal. Se vacunan absolutamente todos. Claro. En nuestro país nosotros vamos a disponer, Luis, de 6 meses en adelante, va a estar disponible para toda la población que quiera acceder y obviamente nosotros vamos a ir a buscar a estas personas que tienen mayor riesgo de desarrollar formas graves. ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo se entiende esto? Vamos a ir a los hogares de adultos mayores, vamos a hablar en los controles prenatales con las embarazadas, vamos a hablar con el pediatra en el control del niño menor de 3 años, vamos a hablar con los colegas para la vacunación institucional, sobre todo terapistas, emergentólogos, compañeros que trabajan en los consultorios, de tal manera que estos grupos prioritarios tengan la vacuna cuanto antes. Ahora, una cuestión clave es tiempo, porque Sí. el sistema inmunológico no genera los anticuerpos de manera inmediata. O sea, no es que yo me vacuno hoy y mañana ya mi sistema inmunológico está preparado. Exactamente, Luis. Todas las vacunas requieren de un tiempo, porque justamente se tiene que encontrar con esta información el sistema de defensa para desarrollarla. Y eso en general, con todas las vacunas, ronda alrededor de 2 semanas. Por eso anteriormente recordarán ustedes, tenés que tener las 2 dosis antes de subirte al avión 2 semanas antes. Y hablamos no solamente de fiebre amarilla, hablamos también de vacunas contra COVID. Asimismo, la vacuna contra influenza. 2 semanas se demora. Por eso, tener la vacuna no es un logro. El logro es que las personas se vacunen en el tiempo oportuno y anticipado. Ahí sí sería un logro, ¿verdad? Bueno, y el doctor trajo unos cuadros, unos gráficos que muestran en qué momento se produce el pico de la enfermedad, o sea, cuando tenemos la mayor cantidad de gente enfermándose y cuándo se aplica la vacuna y en qué momento, digamos, la mayoría de la gente que se aplicó la vacuna ya tiene anticuerpos. Exacto. No sé si querés compartir eso. Sí. Acá tenemos los gráficos. Esto es primero la campaña. Claro, este es el anuncio para toda la población desde mañana, 10 de abril, y fíjense el detalle, hasta el 14 de julio ponemos una fecha de finalización de esta campaña invierno 2023 con 3 vacunas principales contra COVID-19, que es la bivalente contra la variante Wuhan y la variante o subvariantes de Omicron, que está habilitada de 6 años en adelante. Se priorizan a personas con factores de riesgo o comorbilidades. Influenza está disponible para toda la población de 6 meses de edad en adelante, pero tenemos grupos donde vamos a enfatizar esta vacunación para que lo adquieran o lo reciban. Y la Neumo 23, vacuna contra el neumococo, esto sí restringido a las personas de 60 años en adelante si no se vacunaron previamente o si se vacunaron y esa vacuna ha recibido 5 años antes, ¿verdad? Solamente en ese caso. Veo un dato importante, todas las vacunas se pueden aplicar de manera simultánea. Claramente. Se pueden aplicar las 3. Exacto, esto ya basado también en recomendación de la OMS, para que la población también magnifique esto, no va a aumentar los efectos adversos de cada vacuna. No es que al ponerte 3 van a aumentar la fiebre, los dolores en absoluto. No va a alterarse la efectividad inducida por cada una de las vacunas frente a las enfermedades. Estas corren, hablando mal y pronto, en forma paralela. Y vas a evitar oportunidades perdidas. Muchas veces uno se va a vacunarse contra una enfermedad, quiere acceder a la siguiente y ya no puede por una cuestión de tiempo o difícil acceso. Entonces, evitamos oportunidades perdidas al administrar estas vacunas en forma simultánea. Doctor, podrían preguntar, dice, si los que tuvimos chikungunya por la baja defensa con la cual nos quedamos podemos vacunarnos, dice. Un mes después de haber iniciado los síntomas es la recomendación
para que puedan recibir esta vacuna. ¿Por qué un mes? Porque en general todos los que padecemos la secuela de chikungunya hay un periodo agudo que son de 10 días aproximadamente, donde ahí sí el sistema inmune está luchando contra este virus para tratar de disminuir. Después quedan las secuelas de los dolores articulares, una recuperación que se demora en ese tiempo para que el sistema inmune esté ya como concentrado en lo que va a ser la vacunación para que desarrolle la defensa que le va a proteger después contra el virus, ¿verdad? O sea, desde el primer día, un mes desde el primer día que tuviste tu primera síntoma. síntoma. Exactamente, esa es la recomendación de todos, ¿verdad? Tenemos el otro gráfico que era el que estábamos hablando justamente, que esto es muy importante. No, el siguiente. Y después vamos al anterior, entonces. Explícame qué es esto, doctor. Bueno, ¿Podés acá, si querés, al lado de la pantalla, mejor? Esta parte del gráfico hablan de los niños menores de 2 años. Sí. Lo que ustedes ven acá en líneas continuas o punteadas son la cantidad de personas menores de 2 años que se han internado por el virus de influenza. Ajá. Lo que ven acá en un área gris sombreada es la cobertura de vacunación, o sea, el número de niños que van siendo vacunados. Fíjense cómo se alcanza el pico de la vacunación después de que aparecieron ya los casos. O sea, esto tiene que estar acá para que estos picos desaparezcan. Lo que quiero decir es, no podemos nosotros vacunarnos en noviembre, diciembre. Tenemos que vacunarnos ahora en abril para que cuando llegue el virus y ocasione mayor probabilidad de internación, esto se mitigue, disminuya, incluso se achate tanto para que los servicios de salud puedan atender otros casos. Para no ver los hospitales colapsados. Exactamente. Y en aquel gráfico son los mayores de 60 años, donde de la misma manera ven ustedes que la cobertura de vacunación alcanza un nivel de 40% cuando ya pasaron todos los casos. O sea, este es un estudio que cuando empiezan a registrarse los casos de la gente que se interna, ahí se van a vacunar. Exactamente. Y es como que un fenómeno que tenemos todos, ¿verdad? Que cuando sentimos el peligro inminente, recién ahí queremos ir a la vacunación. Tiene que ser antes, para que justamente cuando ingrese el virus no nos sorprenda en esta situación y terminamos internándonos, sobre todo los grupos de riesgo. Este es un trabajo que hizo Vigilancia Centinela, Vigilancia de la Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Son datos nuestros. Esto es una realidad nuestra. Fíjense, desde el 2013 hasta el 2018 y no cambió este hábito que tenemos de vacunarnos cuando vemos a última hora. que exactamente, y ya no tiene el impacto. Por eso decía que no es un éxito tener una vacuna de vanguardia. El éxito sería que nosotros anticipemos la vacunación de tal manera que esto impacte positivamente. Además, Doc, parece como que perdimos la perspectiva. La influenza puede ser muy grave, puede causar muertes. Absolutamente. Nosotros aumentando la cobertura en los mayores de 70 años, por ejemplo, vamos a evitar más de 10.000 casos y vamos a evitar más de 200 internaciones, que para nuestro país es importante. Un adulto mayor de 60 años que se interna por influenza no solamente requiere asistencia por el cuadro respiratorio, sino que posteriormente puede tener complicaciones incluso cardiovasculares. Por lo tanto, el virus de influenza hay que guardarle respeto y, como nosotros decimos, con la vacunación oportuna, ¿verdad? Claro, además, digamos, cuando vos saturás los hospitales con casos de influenza, la mortalidad se da no solamente por influenza, sino por los otros casos que llegan y el hospital está ocupado. Claramente, sí. Y además no es un detalle menor la internación de un cuadro respiratorio. No es solamente instalar un suero y no. Acá es una cuestión que requiere oxígeno, que muchas veces requiere antivirales, requieren antibióticos. Esa asistencia también es una cuestión que puede causarle aún más daño. No digo que la internación no sea válida, absolutamente lo es, pero no se puede comparar estar sano que estar enfermo y que a su vez estés internado. Y todo eso puede marcar la diferencia en las vacunas, ¿verdad? Y el anterior que estaban... Estoy como docente de la facultad. Sí. El cuadro anterior, Este es, fíjense ustedes, del 2019, 2020 y 2022. Quiero que miren y comparen las primeras 4 semanas de la campaña, que siempre coinciden en el mes de abril.
Miren ustedes la cantidad de dosis aplicadas en el 2019 y la cantidad de dosis aplicadas en el 2020. Fíjense que las columnas rojas son las del año 2020. Miren ustedes que en la semana 16, que justamente es del 10 de abril en adelante, se vacunaron más de 400.000 personas en una sola semana. ¿Por qué en el 2020 se vacunaron tantas personas? Porque estábamos en plena cuarentena y no teníamos vacuna contra COVID y las personas dimensionaban lo que era el cuadro respiratorio, entonces decía, bueno, me voy a proteger contra influenza. Entonces, otra vez es el fenómeno que nosotros solamente nos movemos cuando tenemos la sensación de peligro inminente. Y otro detalle que ustedes ven, todas las columnas tienen una mayor altura en las primeras semanas de la campaña. Sin embargo, se extienden incluso hasta después en agosto, llegando incluso a noviembre, diciembre. Esas dosis no digo que no sean importantes para aquellos que van a viajar, pero para lo que es nuestra estación ya no fue oportuna esa vacunación. Entonces nosotros tenemos que agotar los esfuerzos para que toda la población se vacune en el menor tiempo posible, enfatizando en los grupos de riesgo y de esa manera vamos a tener un impacto positivo en los servicios de salud, del sector privado y del sector público, absolutamente. Mañana empieza la campaña de vacunación. ¿Dónde podemos vacunarnos? Mañana empieza el 10 de abril, insisto, termina el 14 de julio. Son 14 semanas. Hay 3 vacunas, cuadrivalente contra influenza, bivalente contra COVID y la Neumo 23 para mayores de 60. Los centros vacunatorios están ahora actualizados en la página del Ministerio de Salud, ya sea vacunate.gov.pi o la página del Programa Ampliado de Inmunizaciones. En Capital está en el Materno Infantil de Trinidad, en el San Pablo, en Barrio Obrero, en Loma Puitá, también en los centros comerciales. Vamos a hacer visita casa por casa también. Estamos recibiendo también solicitud de brigadas para las empresas. Es increíble cómo las empresas sí tienen un sentido de conciencia mayor que el resto. Afecta toda la productividad. Exactamente, entonces ahí nosotros tenemos una mayor cantidad de dosis administradas y también tenemos un vacunatorio móvil que vamos a ir compartiendo, o sea, instalándonos en actividades deportivas, actividades sociales, culturales, porque lo que queremos es que la mayor cantidad posible de personas se vacunen en el menor tiempo, del 10 de abril al 14 de julio. El éxito sería, como estábamos comentando hace rato, que salgamos a decir, se acabaron las vacunas, ¿verdad? Doctor, bueno, ojalá que esta advertencia sirva, que la gente entienda que lo que está haciendo si se vacuna es evitar desarrollar una forma grave de la enfermedad y tener que internarse. Claramente. Esta vacuna, la cuadrivalente contra influenza, es una vacuna adquirida a través del fondo rotatorio. Hace rato que esta ya está aprobada, que estamos utilizándolo. Por favor, ante esa desinformación o mala información que otra vez están apareciendo en las redes sociales, tengan en cuenta que es una vacuna, pero absolutamente segura. Y así como bien lo dijiste, Luis, disminuye la probabilidad de internación de formas graves de muerte. No solamente hablamos de la angustia de tener un familiar internado, sino que lo que representa también el lucro cesante. Uno tiene que ausentarse del trabajo porque obviamente requiere una internación a atención y también los gastos de bolsillo que implica muchas veces la internación propia de un cuadro respiratorio. ¿Esta campaña de los antivacunas en cuánto afectó en porcentaje a la gente que antes iba a vacunarse sin ningún problema y ahora tiene algunas dudas debido a estas campañas irresponsables, verdad? Sí, en el 2019 la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado como dentro de las 10 amenazas de salud pública, entre ellas, por ejemplo, arbovirosis también está, la reticencia a la vacunación. En el 2019, antes de la pandemia. ¿Por qué eso? Porque no se percibía más como una amenaza al no haber casos de sarampión, al no haber casos de poliomielitis. Entonces, muchos decían, no hace falta que le vacunemos a los chicos. En el 2020, con toda esta información que hubo, donde más que nunca hoy sabemos que la vacunación es segura, más del 70% de la población mundial ha recibido al menos una dosis contra COVID-19. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia y notificación de eventos adversos y con todos estos datos seguimos recomendando como una vacunación segura. Por lo tanto, con esa información se acrecentó lo que ya era una amenaza. Hoy día nosotros tenemos el resultado obvio de cuál es la reticencia a la vacunación, la aparición de un caso confirmado de sarampión en nuestro país. Y eso es lamentable.
Entonces, si me decís, Patricia, si influyó o no los antivacunas, los fundamentalistas, los claramente antivacunas, tal vez no, pero sí esa reticencia que tenemos nosotros de esa pérdida de confianza y es más, esa postergación que tenemos a los hábitos saludables, ¿verdad? Decimos, no, después nomás me voy a vacunar. Eso influyó y mucho en la salud de nuestros hijos y en nuestra propia salud como adultos, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes y espero que todos los compañeros pongan el máximo empeño para que esta campaña sea un éxito. Me refiero a todos los vacunadores de todo el país. Las personas que se acercan a los vacunatorios están haciendo un esfuerzo, entonces nosotros tenemos que responder como tal. Así que ese pedido quería hacerlo también. Gracias, gracias. Al contrario.